Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cadecillo nos trae a Bibi Bear con la canción Macho. Así que, bueno, dice que Lady Bear se dio a conocer entre el gran público con Lady Baby, pero además con su participación en el wrestling japonés. Tócate las narices. Recientemente, Hombre, toda la pinta tiene, ¿eh? sí, la verdad es que sí. Recientemente ha vuelto a las raíces con su nuevo grupo Baby Bear, imitando la fórmula de la década pasada. Así que bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. En fin. Bueno, esto es repetir la fórmula, efectivamente, es volver a intentar el éxito de la década pasada. Sí, Y bueno, la diferencia es que ahora el vídeo se ve en mucha mejor definición por el tiempo que mucha ha mejor pasado. definición y ha engordado un poco, ¿no? Sí, ha engordado un Antes poquitito. estaba más mazado, ahora Sí, ha echado tripita y ya no le queda tan bien el vestido. antes mazao y ahora parece un mazapán, ¿no? Ahora está de mi tipo. Sí, ¿no? Se le ha derretido la tableta de chocolate y ahora es bombón relleno. Creo que me pasa a mí. Bueno, pero el corazoncito de chocolate. Sí, claro. Es dulce como un caramelito. Sí, sí. Madre mía. Bueno, pues. Bueno, la letra tiene que ser esto un despiporre. A ver, es que claro, lo de macho, 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 viva la macho, es un eslogan, desde luego, con gancho. Y bueno, dice al principio todos están hype, ¿por qué? No tienes talento, pero al final estarás bien. Son, bueno, pues son frases de autoafirmación. Bueno, es un rollo motivador. Em, a ver, juego entre ser una imagen, un icono, sonrisa bonita, adorable, soy irreal, aunque desordenado, es kawaii. Bueno, a ver, no vamos a... no tiene la profundidad em, poética, ¿vale? De otro tipo de letras, ¿para qué nos vamos a Bueno, engañar? Esto es una letra festiva efectivamente, para eso te poner iba a a todo el decir. mundo a pegar botes A bailar, sí, y a bailar sí. y a divertirse. Básicamente es eso. Me ha gustado. Digo, uy, o han cogido o las chicas son muy grandes. Y es que está echado para atrás. Para que la perspectiva no... Claro, claro, para que la cámara desde delante parezca que son más del mismo, bueno, más del mismo tamaño, no, pero No, es... Bueno, es difícil que alguien sea del mismo tamaño que este hombre, pero sí, es...
bueno, es la idea, ¿no? Jugar con la perspectiva. Veo que el vestido de él es más llamativo que nunca, Sí. pero es lo que tú dices, ya las formas se pierden. Bueno, en fin. Voy a Así buscar la altura a la que ya me... que sí, ¿no? Bueno, yo Ah, sigo, bueno, no, pues no es tan alto, un 83. claro, pero ten en cuenta, Claro, 1,83, bueno, mira, Rie mide 1,58 y claro, Rey 1,57. por eso te digo, Claro, son, le saca 30, 25 centímetros. claro, efectivamente, es como si yo me pongo al lado de Luka Doncic, pues igual, ¿vale? Pues es lo que me saca de diferencia, 30 centímetros, así que yo mido 1,70, así que, y tú 1,75 por ahí, ¿no? Más o menos. 1,74, sí. Sí, así que, El otro día, ahora que has dicho que es luchador y tal, sí, ¿sabes cómo se llamaba? Luchador indio que es muy alto, que van Muri- dando ahí... sí, 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 ¿cuál? El Gran ¿Cómo se Cali, llamaba? El Gran Cali, ¿eh? que era Pues 2,34, ¿no? Por ahí. no, 2,16 creo, Ah, no, o 2,20 o... 2,34 es Muresan, que era jugador de baloncesto. Bueno, pues me saltó el otro día un vídeo que está al lado de otro indio que le saca una cabeza A él. a él, que le tiene que mirar así. Y me dejó, digo, madre. Digo, si él le saltó ya 2,16 o 2,20, Claro, no, claro, no. claro. Y le tiene que mirar así. Digo, tiene Hostia. que medir 2,50 por lo menos. No, hombre, no, no existe todavía nadie que mida eso Pues actual. andará por ahí cerca. Ahora hay un jugador de baloncesto que mide 2,26, pero la gracia es que sigue creciendo, porque el año pasado medía 2,23 y Y ha crecido 3 centímetros en un año. teniendo en cuenta que ya tiene, no sé, tiene 19 años, ya es poco. Bueno, pero es que con esta gente las hormonas de crecimiento van a otro rollo distinto. Bueno, pues retomamos, Pues tú ¿no? fíjate que yo pensaba que era más grande. ¿Quién? Lady B. Porque no solamente es alto, sino que es ancho. Entonces, la sensación de tamaño se multiplica. Aparte, fíjate, es que entre los brazos y las piernas que tiene, lo que pasa es que, claro, ahora la cinturita, la buena vida, pues La perdió. le ha pasado factura. Como tú dices, ahora es un bombón relleno en vez de un... Efectivamente, La tableta de chocolate ya se fue a tomar viento. se ha derretido. Venga, vamos a continuar. Tú fíjate si se ha engordado, que lleva una camiseta debajo
¿vale? Para que cuando hable Sí, sí. así no se le vea la barriga de verdad. Eh, Escucha, dime. acaba tu perra. Sí, Es una crack, mírala. Está moviendo el sí, rabo, sí. la cola, a la vez que estaban los japoneses moviendo las luces. Digo, vea, Por supuesto, por supuesto. Nada, es que está ella dice que integrado ahí. sí, dice que ya es hora de cenar, creo. Así que, bueno, pero es que ella siempre tiene hambre. Así que esta perra parece que nació, vamos, como si fuera de la calle. Madre mía, ¿no? Hombre, Y está claro. mejor que una marquesa. En fin, bueno, pues Lady Bear, Baby Bear. eso, Baby Bear. em, Pues tú fíjate que me da curiosidad saber la historia de este hombre, cómo ha acabado haciendo eso. claro, como un hombre australiano, porque es australiano, acaba en Japón, que además, Sí, bueno, pero se ha estado haciendo lucha libre, vale, sí, pero pero el que caso es acabe. que él cantaba en japonés. En los videoclips que veíamos, Sí, aparte de pero que lo culturales, mismo lleva allí mucho tiempo. ya, pero es que el japonés es muy complicado de aprender. Es decir, Ya, ya lo sé. tengo entendido que se tarda como 5 veces más de tiempo eh, para poder dominarlo con soltura. Y bueno, el caso es que me estaba fijando en el tema de las alturas y ellas llevan unos zapatos deportivos, pero con una plataforma así, Consuela, ¿vale? Es decir, la diferencia tiene que ser todavía más grande, mayor, sí. sí. Bueno, como decíamos, ¿no? El tema de la canción, a pesar de lo simple, pues por un lado es una invitación a sentirse vivo, ¿vale? Así que, bueno, están jugando con la estética, lógicamente, idol, kawaii, em, con la palabra macho, así. Han tenido ahí un pequeño fallo de lingüística, pero bueno, se Sí, sí, lo sí. perdonamos. Sí, sí. Lo de la macho, ¿no? Viva la macho, Viva es la viva macho el es macho, ¿no? el macho, efectivamente, sería lo correcto. Y bueno, lo de no tienes talento, soy real, dice kawaii de todas las formas. Así que bueno, bueno, sí. Después, mucho jugando con el tema de que el público participe, que el público baile, que se lo pase bien, que se diviertan. Y esa es la única pretensión de esta canción. No le puedes buscar nada más porque la música es casi de Es discoteca. fiestera, ¿eh? Sí, Claro, es fiestera es para pegar discotequera. salto. Y quitando los growls y el tema este, pues, bueno, no llega ni a rock, ¿no? Es decir, esto es más, como tú dices, música de fiesta, de discoteca. Muy Sí, simpático, una mezcla ahí un poco extraña, muy pero simpático, muy sí, sí. simpático, porque el tío tiene, como decimos por aquí, tiene arte, pero que Pero tiene mucho arte, ¿eh? sí, Porque sí, para sí, bailar así como ella, sí, sí. lo primero que tienes que tener es gracia. Gracia, no tener sentido del ridículo, ¿vale? Sí, bueno, Porque, bueno, que un tío australiano de metro casi 85, ancho como él solo, como un armario de 3 puertas, se vista como se viste, ¿vale? y se Y, ponga a bailar kawaii. y encima que a la gente le entre es decir, le entre por la vista y por el oído y se meta en el ritmo y empiece a bailar y tal y le sigan el rollo, oye, tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho Yo mérito. estaba pensando, digo, este hombre lo mismo estaba ahí haciendo lucha libre y pues un día de esto en carnaval o algo, se disfrazó de muñequita y se puso a bailar o a hacer un baile o tal y algún productor le dijo, "Ch, tú, ven aquí, Claro, claro. vamos a probar esto." O lo harían camerinos en lo de la lucha libre y él sería haciendo la broma y tal, y dirían la gente, esto es un filón. Este Bueno, es un crack. perfecto. Em, bueno, pues esta pose me mata, tía. ¿Vale?
Es Esta para dónde frase. va a ir, ¿no? Sí, esto va para la miniatura del tirón, claro. Efectivamente. Bueno, pues muy bien, muy simpático como siempre. Gracias, Jadesillo, por patrocinar la reacción. Amigos, si os ha gustado, nos podéis apoyar dando un like, suscribiros y la campanita para no perderos ninguna reacción. Más cositas. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.